Dios es bueno. Así que vemos, amado hermano, que Jesús hablaba acerca de que Él era, amado, la luz del mundo. Y no la que está por allá, por la Valencia, no esa iglesia, no. Por eso, muchos nombres de congregaciones hay un montón. Amén. Cada hermano le pone un nombre a la congregación, pero eso simplemente es una identidad a la congregación. Pero hablemos aquí, amado, dice Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Jesús dice que Él es la vida. Amén. Jesús es la vida, amado hermano. Jesús en diferentes pasajes bíblicos dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Amado hermano, quiere decir que Jesús, si Jesús es el pan de vida o Jesús es la vida, hay muchos, amado, dentro de las congregaciones que están, amado, muriendo espiritualmente. Porque el deseo de servir, de adorar, amado, se está como desvaneciendo. Jesús, amado, cuando pronuncia estas palabras, cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo y el que viene a mí no andará en tinieblas, Jesús, amado hermano, en el verso 20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Este precioso pasaje, amado hermano, Jesús lo menciona y lo enseña estando en el templo. Amén. El templo que había sido reconstruido. Amén. El templo, recuerda que el templo del Señor, el que construyó Salomón, fue siendo reconstruido conforme pasaban los años. Uno de ellos fue el que lo reconstruyó, ¿se acuerda del pasaje? ¿Quién fue el que lo reconstruyó? Lo hemos mencionado en algunas ocasiones. El rey Ciro, un hombre de Persia. Dice la palabra que vino el Espíritu de Jehová sobre este rey, y dice que él puso en el rey Ciro, llamó, y él dijo de que quiénes eran los que habían venido de Jerusalén, habían sido cautivos de Jerusalén. Y dice que el Espíritu de Jehová viene y entra en el rey Ciro. Es por eso, amado, que cuando leemos el libro de Esdras, usted va a entender, amado hermano, que se trata de la reconstrucción del templo. Amén. Pero con todo y eso, la reconstrucción, amado hermano, qué bonito cuando algo se reconstruye. Amén. Cuando algo es remodelado, es decir, se quita todo lo que no sirve, todo lo viejo, y se pone algo nuevo, se mira bonito. Amado hermano, Jesús habló estas palabras estando en el templo. Aquí dice en el verso 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Amén. En el lugar de las ofrendas. ¿Cuántos han escuchado hablar este pasaje? ¿Usted sabe dónde estaba el lugar de las ofrendas? En la iglesia, así. Ya lo vamos a ver, amado. Es bien importante porque en el templo de Jehová, en el templo del Señor, se trabajaba de una manera muy linda, muy especial. Y lo hemos predicado, como el rey Josías restableció no solamente el templo, restauró el templo internamente en las paredes y todo eso, sino que también restauró, pues puso en práctica el servicio que se había abandonado para Jehová. Puso, amado hermano, a los sacerdotes, a los levitas, a los que guardaban las puertas, todo lo restauró Josías. Amén. Pero aquí en el verso 13, cuando Jesús menciona que Él es la luz del mundo, no le creen. Amén. Verso 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio, ¿cómo dice? No es verdadero. Amado hermano, le dicen a Jesús: ¿sabes qué? Tú hablas muy bonito, enseñas muy bien, conoces la ley, haces cosas maravillosas, pero tu testimonio no es verdadero. Por lo cual nosotros lo rechazamos y no lo tomamos en cuenta. Es como cuando usted está en una conversación
importante, obvio. Usted dice, ¿sabes qué? Yo tengo una idea. Y usted le dice, ¿sabes qué? Pues puedes pensarlo, pero tu testimonio no cuenta. En otras palabras, hay gente que le dice, ¿sabes qué? Aquí tú no opinas. Aquí tú no cabes. Puedes estar con nosotros, pero sin opinar. Puedes observar todo lo que pasa, pero no puedes opinar nada. A Jesús le dijeron, hablas bonito, predicas bonito, enseñas bonito, pero tu testimonio no lo recibimos nosotros. Ahora Jesús dice, amado hermano, 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Cuántos saben de dónde venía Jesús? Jesús le dice a ellos, a los fariseos, mi testimonio, si yo digo que mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy, pero ustedes no saben de dónde yo vengo ni hacia dónde voy. Amén. ¿De dónde venía Jesús? Es decir, de María. Jesús dice, venía del Padre. Amén. Jesús venía del Padre. ¿Y hacia dónde iba? Iba a la cruz, iba a la muerte. Por eso Jesús decía, amado, que su testimonio era verdadero. Y en la ley de Moisés Jesús les enseñaba a ellos, está escrito que en la ley de Moisés, que por un testigo, dos testigos, cuenta o tiene validez todo lo que se testifica o se habla acerca de Dios. Amén. Pero ¿saben lo que pasa, amado hermano? Que es que ellos, hay mucho como pueblo evangélico. Hay gente que viene a la iglesia, que se sienta en una congregación, viene, pero nunca ha escuchado la voz de Dios y tampoco conoce el aspecto del Padre. Jesús les dijo, lo que predicamos ayer, ustedes nunca han escuchado su voz, tampoco le conocen a Él. Qué triste, amado hermano, que un día el Señor nos diga, pues tú dices ser cristiano, pero tú a mí no me conoces. Jesús le puede decir a usted, realmente yo sí sé de dónde tú eres, quién tú eres, yo te conozco, pero tú conocerme a mí, tú no me conoces a mí. Pero usted afirma ser hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, pero no le conoce. Amén. Es como Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y tú no me has conocido. Amados hermanos, es bien importante acercarnos a Dios, conocer a Dios, para nosotros, amados, poder hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no hago las cosas por hacerlas. Yo las hago porque las cosas que yo he visto hacer del Padre, esas hago. Amén. Entonces Jesús, amado hermano, le dijo a los fariseos, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que vosotros tenéis la vida eterna. ¿Y qué es lo que dijeron los fariseos? Se apegaron a la ley de Moisés. Amén. No sé a qué usted se va a pegar para decir que usted es cristiano e hijo de Dios. No sé en qué se va a amparar usted para decir un día, porque un día le vamos a decir al Padre. Sí, porque vamos a estar delante de Él. Dice la alabanza, cuando allá se pase lista. Amén. Allá un día el Padre agarrará el libro de la vida, el libro de la vida, donde fueron inscritos todos los nombres de aquellos que le recibieron. Un día Él va a pasar lista, como dice la alabanza, cuando allá se pase lista. Y Jesús le va a llamar, amado, buscando su nombre. Usted le va a decir, no, yo soy cristiano, yo te recibí. Pero el Señor le va a buscar en su agenda, en lo que Él tiene apuntado, los nombres de las personas. Lamentablemente muchos nombres no van a estar ahí. Aunque digan ser cristianos, pero su nombre no va a estar ahí. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no os regocijéis que aún los demonios se os sujeten. Más bien regocíjense que su nombre esté en el libro de la vida. Es bien importante, amado, que su nombre esté en el libro de la vida. Porque si su nombre no está en el libro de la vida, amado, será echado a un lugar de tinieblas. Jesús dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Por eso en este tiempo que Dios le da la oportunidad, amado, de poder servirle, de poder buscarle, hágalo, amado hermano. No pierda el tiempo, no desperdicie su tiempo. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no conocen al Padre, tampoco me conocen a mí. Amén. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Cuando los fariseos empezaron a apoyar en la ley de Moisés, Jesús aún les dijo: si ustedes creen a Moisés, pues me creerían a mí, porque Moisés, todo lo que escribió Moisés, lo escribió por mí, Jesús dijo. Pero ellos se amparaban y Jesús les dijo: yo no los voy a acusar. Mire que aquí la palabra habla de un juicio, de alguien que te va a señalar. Un día, amado, alguien te tendrá que poner en la balanza. Alguien, un día tú vas a estar en la balanza. ¿Y en quién te vas a refugiar? ¿Quién va a ser tu apoyo, amado hermano? Que diga: aquí yo tengo un testigo que me apoya, que verdaderamente yo fui un hijo de Dios. Lamentablemente los fariseos, amado hermano, se apoyaban en la ley de Moisés. Amén. Jesús dijo en cierto pasaje, lo hemos leído, San Juan 5:45, dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Amén. Si los fariseos se apoyaban en Moisés, ¿quién cree que los iba a acusar? Moisés. Tú te apoyas en el Evangelio, diciendo que eres cristiano y eres hijo de Dios. Pues un día la palabra, dice Dios, la palabra te va a juzgar a ti. La palabra te va a juzgar un día. Si tú te apoyas en el Evangelio como hijo de Dios, como un creyente, déjame decirte que tarde o temprano serás juzgado por la palabra. En este caso Jesús dice: no piensen que yo los voy a acusar con el Padre. Amén. Dice: hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su confianza. ¿En quién está tu confianza? Amado hermano, yo te pregunto en esta noche: ¿en quién está tu confianza? ¿Será que la confianza del cristiano, del creyente, está verdaderamente en Dios? ¿O simplemente somos como el profeta Elías dijo, que el pueblo le alaba del diente al labio nada más, pero su corazón está lejos de Dios? Porque podemos decir: Dios conoce realmente que yo sí le amo, que yo sí le sirvo de todo corazón. Pero Dios conoce, amado hermano. Ahora, dentro del templo, dentro de la obra del Señor, se requiere esfuerzo, se requiere tiempo, dedicación, amado hermano, un fuerte trabajo. Ya Cristo lo hizo todo, pero nosotros, amado, tenemos que estar. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Verso 14, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Amén. Verso 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Amén. Jesús le dice a ellos: ustedes están juzgando según la ley, según el libro de Moisés. Jesús dijo: yo no juzgo a nadie. Pero Jesús dice ciertamente que a los que se apoyan en la ley, un día la ley o Moisés lo va a juzgar. Usted como cristiano, si usted se apoya en la palabra, Jesús dijo: yo no juzgo a nadie. Porque yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Amén. Pero un día la palabra dice: ella los va a juzgar en el día del juicio. Amén. Porque es la insistencia, amado hermano, de conocer a Dios, acercarnos a Dios. Amén. En el verso 18-17 dice: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Amén. Verso 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.
aquí hay algo importante. Los fariseos dijeron, bueno, si tú hablas de esa manera, ¿dónde está tu padre? Miren que siendo maestros de la ley, intérpretes de la ley, no conocían a Dios. Hablaban de Dios, hablaban bonito, se vestían bonito, hacían ofrendas, hacían sacrificios, hacían todo, pero no conocían a Dios. Qué triste, amado hermano, que en este tiempo los cristianos no conozcan a Dios. El que conoce a Dios, amado, Jesús dijo, yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros, amado, Jesús nos pone un ejemplo, que si fuimos llamados por Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nosotros tenemos que dar un servicio y al finalizar el servicio reconocer que somos siervos inútiles. ¿Amén? Entonces dice en el verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías. En otras palabras, la religión, el tener un gran conocimiento, no te hace, amado, ser un cristiano o un hijo de Dios. Amén. ¿Qué es lo que te hace ser un hijo de Dios? Tu obediencia. La obediencia, amado hermano, es lo que te hace ser un hijo de Dios. Porque dice la palabra que Dios se humilló hasta lo más vil, hasta lo más bajo, tomando forma de hombre. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir, amado, para que tú seas un hijo de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios manda. Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Le preguntaron ellos, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús sigue hablando en estos versículos del Evangelio, amado hermano. Por eso escuchamos que más adelante Jesús dice que unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Amén. Yo sé, amado hermano, que cuando predicamos el Evangelio, hablamos de la palabra, no se ofende a nadie, pero, amado hermano, sí se ofende a aquel que no es, donde dentro de ese corazón no está morando Cristo. Se va a ofender. Porque la palabra dice que es como un martillo, amado, que golpea la piedra hasta deshacerla. Amén. Porque la palabra nos descubre quién somos nosotros dentro de nuestro interior. Entonces, amado hermano, vamos a ver, amado, aquí que no le conocían al Padre, pero sí hacían grandes cosas. Hacían grandes cosas. Usted como cristiano puede hacer cualquier servicio o obra dentro de la congregación, pero sin amar a Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Por eso Jesús dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Vamos a ver dónde estaba. Dice, enseñando en el templo. Vamos a ver, amado hermano, dónde estaba ese lugar de las ofrendas y por qué estaba ese lugar de las ofrendas. Amén. Vamos a ir, amado, a Segunda de Reyes. Capítulo 12. Esto ya lo hemos predicado, amado hermano. Por eso yo le mencioné que es bien importante conocer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Porque el día que usted escudriñe un evangelio, usted rápidamente se va a identificar en lo que Jesús menciona o habla. ¿Amén? Segunda de Reyes, capítulo 12 y verso 9. ¿Lo tiene? Este es el lugar donde Jesús estaba parado, donde Jesús estaba dando la respuesta a los fariseos. Dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca
e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía de la casa de Jehová. En el verso 10, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros, maestros que reparaban la casa de Jehová. Usted puede seguir leyendo, amado hermano. Entonces vemos que este lugar de las ofrendas estaba en la entrada del templo. Amén. Los que guardaban la puerta del templo, dice que habían hecho un arca, no el arca del pacto, sino un arca o una cajita donde entraba la gente y ponía las ofrendas voluntarias. Amén. Con esas ofrendas voluntarias se reparaba el templo de Jehová, que es lo que hizo Josías. Amén. Entonces estaban unos a la puerta y dice que cuando miraban el arca, la cajita llena, ellos contaban el dinero, se lo daban al sumo sacerdote, lo contaban, amado hermano. Y es aquí en el verso 12, es lo que Josías hizo un día, dice: se reparaba la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros en comprar la madera, la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaban en la casa para repararla. Mas aquel dinero que se traía de la casa de Jehová, bueno, aquí es otra cosa, pero eso es el depósito de las ofrendas. Así trabajaba la obra del Señor. Se ponía una cajita y se daba. Ahora, los escribas y los fariseos, hombres de dinero, hacían todo esto. Daban sus ofrendas, ellos decían: yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, de todas las cosechas yo lo doy, lo entrego todo. ¿Verdad que ellos hacían todo eso? Lo hemos leído, usted lo ha escudriñado. Ellos decían que hacían todo eso, pero no conocían a Dios, ni conocían a Cristo. Amén. No lo conocían. Qué triste para un cristiano llamarse cristiano y no conocer a Dios. Porque aquel cristiano que conoce a Dios y conoce a Cristo, la voluntad de Cristo hace. La voluntad de Dios hace. Y le sirve. Estos hombres, amado hermano, trabajaban en el templo de Jehová, en su interior y en su exterior. Y en la reconstrucción del templo, amado hermano, lean el libro de Esdras, se dará cuenta que cuando ellos estaban construyendo el templo, con una mano trabajaban en la obra y con la otra peleaban. Porque se requiere el esfuerzo. Y ese, amado, cuando usted logra conocer a Dios, cuando logra, amado, conocer a Cristo, ¿quién es Cristo? Usted le sirve, amado hermano, con toda libertad, con todo corazón, por amor a Dios. Amén. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, miren lo que dice. Lucas capítulo 21. Y esto pasa actualmente en el siglo XXI. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 21. Y le doy, le pido que lo busque para que usted lea lo que dice la palabra. ¿Lo tiene? Bien, amado, dice así la palabra. Lucas capítulo 21, verso 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ya vimos dónde está esa arca, en el templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda
pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Aquí hay una enseñanza, amado, tanto físicamente como espiritualmente. Jesús, amado hermano, enseñando, dice que cuando Jesús levantó la mirada, miró, porque él observaba. Recuerden que Jesús estaba ¿dónde? En el templo. Jesús, amado, los rabinos sacaban el libro de la ley y daban la lectura. Pues a ese templo, amado hermano, Jesús entraba por esa puerta del templo, se sentaba en medio de ellos y escuchaba lo que se leía. ¿Jesús iba a la iglesia o al templo de Dios? Sí, claro que sí iba. Jesús iba al templo y escuchaba, amado hermano. Jesús, en cierto momento, también estando en el templo, le dieron la oportunidad de leer un pasaje. Jesús dijo lo siguiente: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y dice que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos. ¿Dónde estaba Cristo? En el templo. Cuando Jesús, amado, echó fuera a los campistas que vendían, ¿dónde estaba Cristo? Estaba en el templo. A los 12 años, ¿dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Por qué? Porque era el centro de donde la gente se congregaba para adorar a Dios. En el templo, amado hermano. Y a la edad de 12 años, amado, siempre Jesús hizo la voluntad del Padre. No su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Ahora, por eso aquí dice Jesús aquí, levantando los ojos vio a los ricos. Ahora, así estamos actualmente. La gente puede sentarse en una congregación, megas congregaciones, pero ellos no conocen a Dios. Son como los católicos. El sacerdote conoce la palabra al derecho y al revés, pero pregúntale a uno que está sentado, no conoce nada. No conoce. Pero el sacerdote que les está enseñando a ellos, él sí sabe. Pero solamente tiene la oportunidad de interpretar la palabra o hablar de la palabra, porque él es el sumo sacerdote o él es el sacerdote. Por lo tanto, en las iglesias católicas, los que se sientan en una silla solamente escuchan. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Si usted escudriña la palabra, si usted busca a Dios en la palabra, usted va a conocer a Dios y va a ser libre. Y se va a dar cuenta que es lindo servirle al Señor, amado hermano, todo el tiempo y el resto de nuestra vida. Denle palmas de gloria, amado hermano. Entonces dice aquí la palabra del Señor